Hola chicas y chicos y chiques, espero se encuentren bien. Eh, un saludo muy especial. Eh, Quiero pedirles que aprovechemos este encuentro asincrónico desde las posibilidades que nos ofrece el aula virtual de la facultad, porque es una herramienta que está buenísima. Nos permite acceder al material, a contenidos, a esta clase, por ejemplo, de acuerdo a la agenda que cada uno y cada uno tenga. O sea, cuando ustedes pueden, ingresan al aula y ven este video donde va a estar la profe Ani y voy a estar yo un poco tratando de acompañarles en la profundización del estudio de estos temas que sabemos les resulta y nos resulta muy interesantes y que hacen parte de nuestro seminario de raza, género y racismo, por un lado, y por el otro, pues es una herramienta esta aula virtual porque este material va quedando ahí, ¿no? Sobra decirlo, y cada vez que quieran pueden volver sobre él, así que aprovechemos esta herramienta. Bien. Como hablábamos en la clase anterior, que fue una clase de presentación, de conocernos un poco, de reírnos, de distensionarnos y de un poco empezar esta construcción que queremos sea colectiva entre todas, todos y todes. Recuerden que ahí hablábamos de la raza, quiero retomar eso, de la raza como un constructo, o sea, como algo que no es natural. De hecho, leíamos este texto de lo que no es natural, de que todo en la vida es una creación. También la raza, pues ha sido una categoría creada a través de la historia. Es una categoría que ha servido para genocidios, como el que estamos viendo hoy que está perpetrando Israel al pueblo palestino, genocidios como lo fue el de la colonia, por ejemplo, la colonización europea sobre América, lo que hoy conocemos como América Latina, pero también la colonización europea de los pueblos africanos. Eh, digamos, la raza ha sido una categoría, un constructo sociohistórico transversal en la construcción de lo que hoy conocemos como modernidad, o para ampliarlo un poco más desde comprensiones como de Bolívar Echeverría, por ejemplo, de las modernidades. Eh, ha sido fundamental en la construcción del mundo colonial, pero la raza también ha sido una categoría y un constructo que ha servido como instrumento para la explotación capitalista, y es ahí donde nos vamos a centrar hoy, ¿sí? Entonces repito, la raza como algo que no es natural, que es una construcción histórica, es, dijéramos, parafraseando a Foucault, una suerte de dispositivo, un dispositivo muy complejo que en las distintas etapas históricas, desde el siglo XV, 1492, desde la colonización de América concretamente, hasta el siglo XX, ha pasado por diversos estadios, digamos así, por diversas etapas, construcciones que han tenido a la raza, desde justificaciones religiosas, construcciones que han tenido a la raza desde construcciones biológicas, cientificistas, construcciones que han tenido a la raza desde justificaciones filosóficas y antropológicas, y construcciones de la raza que con todo ese acumulado han servido para construir sistemas económicos concretamente, como es el caso del capitalismo, y es ahí donde nos vamos a centrar. Para entrar en esta unidad número 1 de nuestro seminario, que precisamente su tema es capitalismo y racismo, el vínculo indisoluble entre el capitalismo y el racismo, o en otras palabras, porque el capitalismo no se le puede entender desde su fase embrionaria, desde su génesis, pero también en su desarrollo desde el siglo XIX y todo el siglo XX hasta hoy, sin la categoría raza, porque esa categoría de raza ha sido tan importante para el capitalismo, ¿no? Y por qué, repito, no puede entendérsele sin esta categoría, sin este constructo que es histórico y que es un dispositivo, digamos así, que está atravesado por fibras, por hilos, por nervios muy finitos y que le saben configurar muy bien y que a veces puede ser muy perceptible, como en distintos momentos de la historia,
cuando en el siglo XIX, por ejemplo, se fundaron nuestras repúblicas modernas en América Latina, después de las luchas independentistas burguesas contra la corona española, portuguesa y demás, pero también como cuando ya somos repúblicas liberales, libres de esas coronas y de la tiranía monárquica, pues como esos dispositivos racistas, racializadores, siguen construyendo y siguen vertebrando a las sociedades poscoloniales modernas del siglo XX, prácticamente hasta nuestros días, justificando regímenes autoritarios que quieren desarrollar el capitalismo en nuestros países, como fueron las dictaduras del Cono Sur, o incluso doctrinas de seguridad, como fue el caso colombiano con la seguridad democrática hasta el siglo XXI, entrado el siglo XXI, principios del siglo XXI, del 2000. Bien, pero volviendo al tema, nos vamos a detener ahí, como si hiciéramos un clic en este tema, en esta situación, perdón, de la relación entre raza, entre el racismo y entre el capitalismo. Bien, ustedes recordarán que cuando empezamos en la clase anterior, nuestro primer encuentro, la profe Ani y mi persona, les decíamos que en el campo crítico también es necesario hacernos autocrítica y crítica. Y con eso queríamos apelar que muchas de las construcciones teóricas, y que no está en duda de grandes mujeres, hombres y otras representaciones de género, por supuesto, intelectuales de nuestra región, pues han bebido de diversas fuentes, ¿sí? Acá queremos hacer alusión ¿a qué queremos hacer alusión con esto? Que, por ejemplo, se recuerdan que esta categoría que se utiliza mucho en la teoría decolonial actual, que tiene que ver en poner, digamos, a la raza como una categoría que puede explicar el desarrollo colonial y su transición hacia el capitalismo, estuvo muy de moda, ¿sí? Con la colonialidad del poder, que al parecer, y a veces se queda ahí, fue una categoría que desarrolló Aníbal Quijano, ¿no? Por allá en los 90, y que han retomado otras y otros intelectuales referentes de la región, como Enrique Dussel, como Grossfogel, en fin, como otras, también como Rita Segato, por ejemplo. Por supuesto con trabajos muy respetables que han desarrollado y que son muy importantes, pero a veces se nos olvidan que estas categorías que también entran a ser parte de un mercado del libro y un mercado de la academia y un mercado de pensamiento crítico, se nos olvida a veces señalar los orígenes de estas categorías. Entonces, por ejemplo, se nos olvida que la colonialidad del poder, que es un nombre que garpa, muy, muy interesante, que vende y que es una categoría muy potente y que enhorabuena la están utilizando, la hemos utilizado para explicar nuestras sociedades modernas o coloniales en América Latina, pues se le suele indilgar a que es una creación de Aníbal Quijano, y sin desconocer, por supuesto, la pertinente producción y rescate que el sociólogo peruano hace, el profe Quijano hace de esta categoría. A veces se nos olvida que es una categoría que ya venía siendo trabajada por intelectuales negros del Caribe anglófono. Y ahí ya vamos entrando en materia. La colonialidad del poder, que tiene a la raza como categoría central, que explica efectivamente ese poder colonial, moderno colonial hasta nuestros días a partir de la raza, ya era algo que venía pensándose en intelectuales afrocaribeños, repito, del Caribe anglófono, colonias inglesas, británicas, que además es muy importante rescatar porque también se nos suele olvidar que detrás de estas producciones teóricas hay luchas. Entonces, a veces no hacer justicia epistémica de reconocer que estas construcciones y categorías teóricas han pertenecido a otras tradiciones de pensamiento,
no es solo por una cuestión estética o de orgullo, no, la justicia epistémica nos enseña que detrás de estas categorías subalternas o que se han pensado en escenarios subalternos, tercermundistas o periféricos, marginales de las academias eurocentradas o del norte colonial, son categorías que han sido también construidas con el cuerpo, con los cuerpos, con las sangres, con las luchas, con las disputas, con cuerpos que han sufrido el trauma colonial, que han sido incluso desaparecidas, desaparecidos, asesinados y asesinadas. Entonces, ese es el problema que también vemos en toda esta perspectiva de la justicia epistémica, cuando se niega o se recorta, a veces por ignorancia. Yo personalmente creo que no es por ignorancia, yo creo pero eso es otra discusión, porque hay un mercado también académico atrás de eso, aún desde la perspectiva crítica, y que hay que vender, y nos permeó el capitalismo también ahí, pero bueno, eso es otra discusión. Diría que el problema cuando se recorta esta posibilidad de rastrear las producciones teóricas desde sus orígenes y se detienen en un momento histórico y se le ponen nombres o responsables desconociendo todo su pasado y su lucha, pues es un acto de injusticia, porque no solo no se tiene en cuenta a quienes lo pensaron, sino, repito, a los procesos y a las luchas que están detrás de esto. Pasa lo mismo con la categoría de la interseccionalidad, que en su momento, y Ani nos lo explicará mejor, ha pasado lo mismo, ¿no? Muchas y muchos se han indilgado ser las portadoras o las constructores de esta categoría teórica, pero se olvida que sin ese nombre de interseccionalidad, ya la interseccionalidad se venía planteando desde los feminismos negros, incluso de los Estados Unidos y también de América Latina, en luchas muy fuertes, antipatriarcales, antirracistas, anticapitalistas, y que en esas luchas muchas mujeres dejaron su vida, sacrificaron sus cuerpos y su sangre. Entonces, bueno, lo que quiero decir es, también es una propuesta de que hagamos justicia epistémica en este caso, volviendo a pensar la relación de la raza y el capitalismo no desde Quijano, sin negar las profundizaciones que este profesor por supuesto hace después y otras teóricas y teóricos, sino volviendo más atrás, de donde él tomó estos conceptos que a veces, al menos yo en lo que le he escuchado y le he leído, hasta ahora no he registrado que él reconozca que viene de ahí, pero nosotros sí lo vamos a reconocer, de estos pensadores negros marxistas. Bien, vamos entonces, dicho esto, a entrar en materia. ¿Les parece? Bien, vamos entonces, entrando a materia, a ver este libro que se llama Marxismo Negro, pensamiento descolonizador del Caribe anglófono, que fue escrito por Daniel Montañez Pico. Este texto ustedes lo tienen en el aula virtual. Ustedes entran a contenidos, ahí aprovecho para explicar, entran a contenidos, van a ver todas las unidades ahí. También ustedes van a notar que en esta aula comparten el aula con el grupo anterior, no pasa nada. Son dos grupos de un mismo seminario donde básicamente, más allá de algún retoque cosmético del programa ¿cierto? O de algún detalle, los textos son fundamentalmente los mismos. Entonces ustedes pueden ir en contenidos en la pantalla, en el aula virtual, van a la pestaña de contenidos y van a ver todas las unidades. Si ustedes pinchan en cada una de las unidades, en cada unidad van a encontrar los textos. Ustedes van a la unidad 1, pinchan, salen los textos y ahí van a encontrar el PDF, este texto en PDF. ¿Listo? Bien. Daniel Montañez Pico es un investigador, un profesor español que realizó justamente esta su tesis doctoral. Por supuesto está escrito como un texto para ser leído como libro. Él mismo reconoce que si hubiese publicado su tesis doctoral tal cual como es su tesis doctoral, pues no, sería poco atractivo y diría poco.
sabemos todas y todos que eso es lo que pasa con los trabajos académicos para poder ser divulgados, ¿cierto? Entonces, hacerlos atractivos, hacer ejercicios de reescritura, reorganizarlos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es, digamos así, la divulgación de su tesis doctoral, que fue sobre pensadoras y pensadores negros del Caribe, de un momento muy particular de los años 40, 50, 60, donde, recuerden ustedes, estamos en el contexto de la terminando la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, estamos entrando a la Guerra Fría en ese momento, pero también en el mundo hay toda una lucha anticolonial, ¿no? Las colonias rebelándose, peleando por su emancipación y su liberación ante esos coletazos de colonialismo que en esa época, en ese momento, en los 50 y en los finales de los 40, en los 50 y en los 60, todavía esos coletazos de colonialismo que quedan acá mismo en América Latina, especialmente en el Caribe, en las islas, en el Caribe antillano, y también en el África, ¿no? Recuerden que es la lucha también, por ejemplo, de Argelia, ¿no? Contra Francia, donde van a haber intelectuales muy activos como Frantz Fanon, por ejemplo, que pelea en el bando argelino, y bueno, muchos intelectuales que van a apoyar esa lucha de emancipación de Argelia, el mismo Sartre, ¿cierto? Jacques Derrida, etc. Entonces es un momento de una lucha anticolonial, pero también es un momento en donde se están planteando, y aquí entramos ya como un embudo más hacia nuestro tema, es un momento en donde se está entrando en una crítica a las teorías sociales que, digamos, han servido en ese momento para pensar las revoluciones y los procesos de emancipación en el tercer mundo y en las zonas marginales periféricas del sistema mundo capitalista en ese momento, ¿sí? Eso tanto por el lado del capitalismo como por el lado de la izquierda. Es el momento, por ejemplo, donde América Latina hace planteos del marxismo a su manera, ¿cierto? En lo que algunos teóricos marxistas definen como marxismos heterodoxos, ¿no? Ahí, por ejemplo, aparecen maestros de intelectuales que después van a ser muy importantes en América Latina, en nuestra región, como el caso de Álvaro García Linera, el ex vicepresidente boliviano, que fue discípulo de Nicols Poulantzas, ¿no? El gran marxista heterodoxo griego-francés, que asesina a la CIA después en París, y que fue un gran crítico y althusser y digamos del marxismo duro clásico, prosoviético. Es el momento también, por ejemplo, donde Deleuze y Guattari hacen crítica al marxismo duro y crean posibilidades de, teniendo al marxismo como base, repensar la teoría social, tomando categorías del marxismo en diálogos con otras disciplinas como la psicología, como la sociología, como la misma filosofía. También entran las artes, ¿no? Entonces es como, si bien es un momento de lucha anticolonial muy fuerte, repito, de la periferia del mundo, del sistema mundo contra el capitalismo, también es un replanteamiento crítico fuerte contra la hegemonía de la teoría social crítica de los sectores, en los sectores subalternizados, contra el centro productor o el centro teórico crítico del mundo, que es Europa. Entonces, en estas perspectivas heterodoxas y de búsquedas, creo que también es muy importante